¿qué tal? Un gusto para mí saludarte nuevamente. Y bueno, como te puedes dar cuenta, hoy vamos a ver un tema muy importante que a mí me encanta y que también le abona pues a que aumente tu éxito como networker. Vamos a hablar de las claves para hablar en público y tener éxito como networker. ¿Alguna vez tú has sentido preocupación por quedarte en blanco o te has sentido inseguro o insegura? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Has sentido o todavía sientes demasiados nervios o miedo cuando tienes que exponer o convencer en público? Quizá desde que estábamos en la escuela y nos tocaba pasar al frente a exponer, nos poníamos nerviosos y ahora cuando alguien nos dice, te toca dar un mensaje, no importa que estés entre amigos, pues sientes esos nervios, ¿verdad? Esta pregunta es clave. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero y cuánta energía has perdido por no saber expresar de la mejor manera lo que querías transmitir? Por eso yo te decía que este tema le va a abonar mucho a tu éxito como networker, porque por no atrevernos a hablar en público o por no saber hacerlo de una manera adecuada, es por eso que a lo mejor no nos hemos atrevido a dar alguna presentación, no nos hemos atrevido a dar un webinar. Cada que queremos presentarle la oportunidad de negocio a algún prospecto importante, necesitamos que nos acompañe nuestro patrocinador o algún líder de nuestra empresa en vez de asumir nuestro propio liderazgo. Entonces, eso nos está causando una pérdida no solo de tiempo, sino también de dinero. No importa solo lo que se diga, sino cómo se diga, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que pongas atención porque, eh, como te he dicho en otras ocasiones, podrás tener el mejor producto, la mejor empresa, ser tú una extraordinaria persona, muy capaz, inteligente, pero si no sabes cómo transmitirlo, pues no va a llegar tu mensaje. Cuando hablamos en público, tenemos dos finalidades. La primera es conmover y la segunda convencer. Por eso puedes ver tú ahí una imagen de un hielo que está ardiendo. ¿Por qué? Porque imagina esta analogía del hielo. Si tú tienes un hielo en una forma cuadrada y quieres darle ahora una forma circular, lo primero que tienes que hacer es derretir el hielo y entonces cambiarlo a un recipiente circular y volverlo a congelar. Entonces, igual, si tú únicamente das pláticas motivacionales y la gente se emociona, pero solo queda en eso, no logras convencer, o sea, no mueves a la acción. Pero por otro lado, si únicamente te diriges a la razón, si únicamente das cifras, datos, explicaciones científicas, no logras mover el corazón de las personas y tampoco van a tomar acción. Entonces, todos los seres humanos, por más fríos que parezcan emocionalmente, todos necesitamos que nos conmuevan para que después nos convenzan, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora sí de los puntos claves. El primero que tenemos ahí es la presencia o el arreglo personal. Mucho cuidado con esto. No se refiere a que tengas que cambiar tu estilo, a que si tú eres una persona casual, pues tengas que vestir ahora de smoking o las mujeres con vestidos de lentejuela, con peinados muy elaborados. No, no se trata de eso. Pero sí es importante que cuides tu presencia, tu arreglo personal. Por ejemplo, la gente dice que no hay que juzgar a un libro por su portada, que las personas no valen por su apariencia y ese tipo de cosas. Y aunque tienen razón, también es cierto que la apariencia manda un mensaje. Por ejemplo, si tú ves a una persona con uniforme de policía, eh, sombrero o gorro de policía, pues tú supones que es un policía. Si ves a una religiosa, pues la ves con su hábito, algunas traen algo en la cabeza, otras no, pero tú la puedes identificar. Como te decía, no significa que por la apariencia vas a juzgar a una persona,
pero la persona transmite parte de lo que es con su apariencia, con su arreglo personal. Tú puedes ver una persona, quizá de manera sencilla al vestir, pero tú te puedes dar cuenta, aun cuando no intentes juzgar, que está reflejando si es una persona seria, si es una persona divertida, etcétera. Entonces, sí es importante que cuides tu arreglo personal. Cuando tú vas a dar una presentación, ya sea en un webinar o en una reunión en vivo, busca sí una ropa no tan informal, pero tampoco excesivamente formal, porque entonces no vas a lograr conectar con las personas, ¿de acuerdo? A menos que, por ejemplo, imagina tú que tu producto se lo vas a presentar al dueño de una de las empresas más importantes de tu país. Bueno, pues en ese caso, si él es una persona que acostumbra a vestir de traje, entonces sí vale la pena que tú también te vistas de traje. ¿Por qué? Pues porque vas a generar una empatía, ¿verdad? Pero si tú vas a ir, por ejemplo, a presentar tu oportunidad de negocio con amas de casa, que normalmente, pues aunque las mamás queramos vestir mucho más formales, necesitamos estar un poquito cómodas, aunque estemos arregladas, pues para el movimiento que requieren nuestros hijos, bueno, entonces vístete de acuerdo a eso. Para el caso, por ejemplo, de los hombres, pues aunque ya no se usa tanto el cabello largo, si tú eres un hombre, un caballero que usa el cabello largo, te recomiendo que cuando hagas una presentación recojas tu cabello. No porque intentes ocultar lo que eres, sino para que la gente no se esté distrayendo, ¿de acuerdo? Tu presencia es una parte de ti, pero no debe ser motivo para distraer a las demás personas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, se recomienda que vayas con un peinado discreto, que sí vayas maquillada, pero que sea un maquillaje discreto. Tus aretes muy pequeños, nada de collares grandes, no porque no se te vean hermosos, sino porque eso va a restarle atención a tu mensaje. Y lo más importante es que la gente capte tu mensaje. De hecho, se recomienda que vayas en colores oscuros, de preferencia negro, aunque obviamente a lo mejor si vas a dar un curso de un día entero, de 2 días, pues ahí sí, ahí vale la pena que vistas más casual, más cómodo, con colores más vivos, para que la gente no se duerma, para que estén más atentos. Pero si va a ser una presentación de 1 o 2 horas, entre más discreto sea tu arreglo, mucho mejor para que no sea motivo de distracción, aunque no sea para críticas. A lo mejor puede ser que la gente diga, oye, qué bonita está la blusa de la conferencista. Sí, pero ya le restó atención. Otro punto muy importante es la expresión corporal. Además de tu arreglo, la expresión corporal son los movimientos, pues, de tu cuerpo, obviamente. ¿Cómo mueves tus manos? Si caminas mucho, si tienes las manos atrás, si tienes las manos adentro de los bolsillos, etcétera. Entonces, debes de tener una expresión corporal, pues muy natural, ¿verdad? Como te decía, no se trata de aparentar. Sin embargo, si tú eres una persona que, por ejemplo, por los nervios se balancea mucho, ¿verdad? Hay personas que cuando están hablando están balanceándose, ya sea de derecha a izquierda, izquierda a derecha, o se hacen hacia adelante, dan un paso hacia atrás. Eso distrae a las personas que te están escuchando. Quizá en el caso de una videoconferencia esto es más fácil de controlar, porque incluso aunque muevas los brazos, a veces no se alcanza a apreciar en la pantalla, pero sí tienes que tener cuidado, sobre todo cuando estás frente al público. No es lo mismo, como te decía, por ejemplo, si vas a dar una presentación de negocio que dura 1 hora, entonces puedes estar pues como más quieto, más quieta en un lugar, pero pues si es un curso que estás dando de día y medio, de 2 días, pues ahí sí obviamente no solo se vale, sino que es necesario que te muevas, ¿verdad? Que a lo mejor no todo el tiempo estés en el escenario o en el podium,
sino que te acerques con los asistentes, que haya un contacto más directo. Entonces, la expresión corporal es muy importante. Por ejemplo, las manos. Yo te recomiendo que en la medida de lo posible no utilices micrófono o utilices un micrófono de diadema, ¿verdad? O algunos que se los ponen como con un pequeño collar. ¿Por qué? Porque si usas el micrófono, ya estás dejando de utilizar uno de tus brazos, una de tus manos para expresarte, ¿de acuerdo? Entonces, con todo tu cuerpo tú estás expresando algo. Bueno, siguiente punto, el contacto visual. El contacto visual es básico para hacer clic con las personas. Eso no significa que te tengas que poner a 10 centímetros de distancia y los veas fijamente a los ojos porque hasta los puedes intimidar. Además, hay personas que se ponen nerviosas si ven a los ojos a los demás. Entonces, bueno, un truquito que puedes emplear cuando estás en una presentación ante muchas personas en algún auditorio es, si tú estás en el escenario, voltea hacia las frentes de las personas y eso va a dar la sensación de que los estás viendo a los ojos, aunque no sea así. Tú estás viendo a su frente, pero ellos sientes que los estás viendo a los ojos. Entonces, es muy importante hacer contacto visual con todos. Si es un auditorio muy grande o si son, no sé, 100 personas, no solo voltees a explicar a los de adelante o a los de un lado, tampoco lo hagas de una forma tan mecánica. O sea, no los vayas recorriendo a todos así como en un orden estricto. Primero a los de la derecha, luego a los de atrás, luego adelante y luego a la izquierda. O los voy recorriendo fila por fila de atrás para adelante. No. Debe de ser algo natural. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de una videoconferencia o de una entrevista por Skype, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vas a tener una entrevista con tus prospectos para aplicarles la metodología del PUDE, que tú ya la conoces, ya la estudiaste, bueno, pues entonces tienes que voltear a la cámara. Cuando habla tu prospecto, pues obviamente tenemos pues la tendencia, y está bien, de ver hacia abajo, hacia donde nos aparece la foto de nuestro prospecto, o de ver hacia el frente. Pero asegúrate que cuando tú hables, estés volteando al orificio de la cámara, ¿de acuerdo? Porque así es como vas a llevar a la práctica el contacto visual en el caso de que sea a través de Internet. Algo muy importante también son las gesticulaciones. Hay personas que, por ejemplo, cuando hablan, cuando graban algún video, dicen estar muy emocionadas, pero su rostro es plano. Cuando le dicen a la gente, oye, ¿estás cansado de tener deudas, de que con tu sueldo no te alcanza? Ponen la misma expresión en su rostro que cuando les dices, imagínate una vida libre de deudas. Imagínate que tienes el tiempo y el dinero para viajar con tu familia. Y tienen la misma expresión. Esto no puede ser así. Tú tienes que contagiar no solo con tus palabras o con tus imágenes, sino con tu gesticulación, los sentimientos que quieres transmitir. Es como cuando vas al cine y estás viendo una película dramática. Si tú volteas a ver a las personas que están en el cine también, la mayoría tienen cara de angustia, a veces hasta lloramos, aunque sabemos que no es cierto, que es una película, que no es real. Es tan buena la actuación de los actores que nos transmiten esas emociones. O por ejemplo, cuando alguien se empieza a reír y ni siquiera sabemos por qué, terminamos riendo no del chiste o de lo que hayan dicho, sino de la risa que nos contagia esa persona. Bueno, lo mismo pasa con las gesticulaciones, o sea, tu rostro debe de reflejar lo que estás diciendo, nada más. No se trata ni siquiera de exagerar, se trata de que todo sea acorde, ¿de acuerdo? Y bueno, luego viene algo súper importante, aunque es una palabra tan pequeña, pero yo creo que de los puntos clave que te estoy dando es lo más poderoso y es la voz. Y no se refiere a que tengas una voz
grave o una voz tierna. No, no, no. Se trata de cómo puedes aprovechar tu voz. Oye, pero yo tengo una voz muy fea, a mí no me gusta mi voz. Olvídate de eso, eso no es lo importante. Si tú analizas la gente que es exitosa en televisión, los conductores o gente que hace radio, muchos de ellos tienen una voz muy fea y aún así son conductores muy exitosos, pero saben sacarle provecho a su voz. Entonces, de la voz, ¿qué es lo que debes de cuidar? Bueno, un punto es la dicción. Algunas personas, cuando hablan o cuando hablamos rápido o no abrimos lo suficientemente la boca y entonces nuestras palabras no se entienden. Por ejemplo, voy a leer el primer punto que tú estás viendo aquí. Si yo leo presencia o arreglo personal, quizás se entendió, pero no lo dije de una forma adecuada. Entonces, ¿cuál es una manera que puedes utilizar para mejorar tu dicción? Es no hablando tan rápido y abriendo un poco más la boca. Tampoco se trata que la abras como si estuvieras en el dentista, pero si abres poco la voz, se distorsiona la dicción, sobre todo cuando hay palabras muy largas. Pero si tú pronuncias a una velocidad adecuada y abres lo necesario tu boca, puedes pronunciar hasta las palabras más difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, supercalifragilístico espiralidoso, que es de la película de Mary Poppins, o Parangaricutirimícuaro, que es un lugar de Michoacán, acá en México. Entonces, punto número 1, dicción, ¿de acuerdo? Punto número 2, el volumen. Muchas veces cuando vamos a una presentación de negocio, el volumen de voz que se utiliza es muy alto. Por eso tú tienes que luchar por tu libertad financiera. Se vale, sobre todo para un cierre. Pero si tú abusas de un volumen de voz alto, después de 5 minutos ya fastidió a las personas. Pero también si tú hablas muy quedito, la gente se va a aburrir y se va a dormir. Entonces tienes que combinar el volumen de voz. Incluso puede ser un recurso para mantener a la gente con mayor atención. Por ejemplo, si de pronto ves que se están distrayendo, en vez de subir la voz para llamar la atención, un recurso puede ser lo contrario. Empiezas a hablar más bajo y la gente, al no saber qué está pasando, empiezan a concentrarse y ponen más atención. Y se empiezan a callar unos a otros hasta que se hace el silencio. Entonces, tú debes de cuidar en una presentación, tener diferentes cambios en el volumen de tu voz. ¿De acuerdo? ¿Qué otro punto importante puedes considerar en la voz? La entonación. La entonación es la musicalidad que le das a tus palabras. Y te voy a dar un ejemplo para que veas lo diferente que es cuando le das cierta entonación. Te voy a leer aquí unos renglones de un cuento que yo tengo aquí, un cuento de mis hijas. Te lo voy a leer de una forma plana y después te lo voy a leer intentando hacer cambios en el volumen de voz, en la velocidad y en la entonación, ¿de acuerdo? Te lo voy a leer primero sin cambios, sin poner atención en la voz. Esa mañana la reina Elsa estaba muy ocupada creando figuras de hielo. Pronto tendrían un baile en el castillo, pero ella aún no decidía qué figuras presentar. En ese momento su hermana la princesa Ana entró. Esas esculturas se ven increíbles, dijo Ana. Sí, pero aún no sé cuál modelo usar para el baile, confesó Elsa. Te lo leí. Respeté incluso los puntos y comas. Te lo voy a leer ahora con lo que te acabo de explicar respecto a la voz.
Esa mañana, la reina Elsa estaba muy ocupada creando figuras de hielo. Pronto tendrían un baile en el castillo, pero ella aún no decidía qué figuras presentar. En ese momento, su hermana, la princesa Ana, entró. «Esas esculturas se ven increíbles», dijo Ana. «Sí, pero aún no sé cuál modelo usar para el baile», confesó Elsa. ¿Notaste la diferencia? Leí exactamente lo mismo, pero no transmití lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que cuidar entonación, velocidad y volumen de la voz. Vamos ahora a ver otros puntos clave. Estar convencido. Este punto es fundamental. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos una película que nos gustó mucho, a todo mundo le decimos que si ya la vio, que se la recomendamos, que está excelente, sin necesidad de que nos pregunten, nos lo pidan, nos paguen. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, alguien nos pide hacer algo que no estamos convencidos, cuando tu mamá te dice, ándale, ve, dile a la vecina que si te presta tal cosa. Ay, no, mamá, qué pena. Entonces, no estás convencido, crees que no es una buena idea, pues no lo haces de la mejor manera posible. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar convencido de lo que estás diciendo. Creer en lo que dices. Creer en ti, creer en tu empresa, creer en tu producto. Creer que realmente es un vehículo para alcanzar la libertad financiera. Segundo punto clave, tienes que ser congruente. Si tú dices, le dices a tus prospectos que hay que sacrificar tiempo, que hay que estar dispuestos a pagar el precio, que si tú quieres ganar lo que pocos ganan, debes de estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen, que el éxito depende de dos cosas, de empezar y de no parar, pero tú eres una persona que no se sacrifica, que no persevera, que se detiene, que no continúa, que abandona, pues entonces no te van a creer, porque todo lo que tú eres y todo lo que tú haces lo transmites. Tercer punto clave, debes de ser tú mismo, de ser tú misma. Está bien que, por ejemplo, si hay un networker que le está funcionando hacer videos, o por ejemplo aquí que te recomendamos que los hagas, pues hazlo, pero tienes que ser tú mismo. O sea, no tienes que copiar el peinado, la vestimenta, los ademanes, las palabras. No, porque se va a notar que esa o que ese no eres tú. Entonces tienes que ser tú mismo. Siguiente punto clave, hay que ser entusiasta. Entusiasta no significa que vas a sacar los pompones y vas a echar una porra o vas a gritar, ¿cómo están todos? No, porque hay gente que no es su personalidad. Pero cada que algo te emociona, te entusiasmas. Cuando una persona, por ejemplo, va a compartir la noticia de que por primera vez va a ser papá, está feliz, se le nota, aunque sea muy serio o aunque sea una chica muy seria. Cuando ganó a lo mejor la selección de fútbol de tu país, pues te emocionas y se te nota el entusiasmo, aunque no grites, no importa. Entonces, tú tienes que ser entusiasta al hablar en público. Y aquí tienes la clave más importante. Te voy a revelar mi más grande secreto para hablar en público. Y antes de eso te voy a platicar pues un poquito de cuál fue mi experiencia cuando inicié a hablar en público. La primera vez que yo tomé un curso de oratoria, pues yo ya estaba en la universidad, o sea, ya no era una jovencita, ¿verdad? Bueno, sí era joven, pero no era una adolescente. Entonces yo no sabía nada de lo que era la oratoria. Tomo mi curso y parte del curso, parte del taller era elaborar un discurso y lo tenías que decir, todos teníamos que decirlo delante de los demás. Y después los asistentes te calificaban.
tus propios compañeros. Sombrero blanco eran las cosas positivas y sombrero negro eran las cosas negativas. Cuando yo termino de dar mi discurso y el ponente pregunta quién tiene sombrero negro, sobraban las manos levantadas. Habló muy rápido, no se le entendían algunas palabras. Como que se ponía muy nerviosa, se movía mucho. Me dieron muchas críticas. Cuando el conferencista pide sombrero blanco, nadie levantó la mano. Nadie. Y entonces el conferencista dijo, bueno, yo tengo un sombrero blanco, tiene un buen volumen de voz, como para no hacerme sentir mal, ¿verdad? Entonces, pues yo lo primero que pensé fue, esto no es para mí, la oratoria no es lo mío, tengo pues quizá otros talentos, pero esto de hablar en público no es lo mío. Pero después hubo un concurso de oratoria, pues con temas políticos, con temas sociales. Y entonces yo en vez de concentrarme en si iba o no a ganar, en si era buena o no para hablar, yo lo que pensé fue, wow, esta es mi oportunidad de transmitir mi mensaje ante más de 1000 jóvenes, de decirles que por favor, en vez de estar criticando al gobierno, a la autoridad, mejor como jóvenes hagamos algo porque pues hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces me emocionó tanto la idea de poder darle mi mensaje a otros chavos, a otros jóvenes, que me inscribí en el concurso. Y bueno, obviamente pues fui con un maestro de oratoria y le dije que si por favor me ayudaba, que me ayudara a ensayar, que porque yo quería llegar a la final, pues para que le llegara a más jóvenes mi mensaje. Y entonces así lo hice y te voy a decir, ahora sí, la clave más importante. ¿Qué fue lo que yo hice para después haber logrado incluso ganar primeros lugares o dentro de los primeros lugares concursos nacionales de oratoria y después incluso ser conferencista a nivel nacional? Practicar, practicar, practicar una y otra vez, una y otra vez. Te platico que en ese concurso logré pasar a la etapa final y en la final pues gané el primer lugar porque estuve practicando y porque lo seguía haciendo. Y no siempre ganaba el primer lugar, pero siempre que tenía la oportunidad de transmitir un mensaje en público, algo positivo que yo pensaba que le podía servir a la gente, lo hacía y lo sigo haciendo. Oye, pero es que a mí me dan muchos nervios. Claro que dan muchos nervios. Te voy a platicar otra experiencia, pero esta no fue nada agradable. Precisamente al verme una persona cuando obtuve el tercer lugar en uno de los concursos nacionales de oratoria, le gustó mi forma de hablar y me invitó a un evento político a nivel nacional en mi país. Era un evento grandísimo, unas, no sé, 10,000 personas yo creo, y me tocaba ser como anfitriona junto con un compañero antes de que empezara formalmente el evento, antes de que se cantara el himno nacional y se diera formalidad al evento, a la asamblea. Un día antes en la noche empiezo a perder un poco la voz, me empiezo a sentir afónica y entonces dejé de hablar porque al día siguiente tenía el evento. Yo pensé que era algo físico, entonces dejé de hablar para guardar mi voz. Me preguntaban algo y les escribía mi respuesta. Al día siguiente, por completo había perdido la voz. Me subo al evento porque pues yo tenía un compromiso y se oía tan mal, de hecho casi no se oía nada la voz, era como un grito ahogado que a los 5 minutos me bajaron del escenario. Porque en vez de ayudar a que el evento se viera mejor, a que la gente estuviera animada, era una vergüenza escucharme hablar. Y una persona me dijo, es muy probable que lo que tengas sea nervios. Y me acuerdo que yo pensé, no, pero pues yo no estoy nerviosa. Bueno, cuando inicia formalmente el evento y que cantan el himno nacional,
automáticamente, como si me hubieran apretado un botón, recuperé mi voz. Empecé a cantar el himno nacional como si nada. A ese grado de nervios estaba. Cuando yo empecé a participar en eventos hablando en público, a inscribirme en concursos de oratoria, los síntomas físicos que yo experimentaba son los mismos que experimenté cuando empecé a manejar. Yo aprendí a manejar muy grande porque me daba mucho miedo. 2 veces pagué cursos de manejo, de esos que pagas una escuela de manejo que te enseñan durante una semana, que el instructor te recoge en un cochecito que dice cuidado, persona aprendiendo a manejar. Bueno, 2 veces yo pagué mucho dinero para que me enseñaran, pero no manejaba y no manejaba. Bueno, lo mismo que experimentaba mi cuerpo es lo mismo que yo experimentaba cuando hablaba en público. Se me sentía mi boca amarga, se me secaba la voz, me temblaban las piernas, yo tenía que concursar con falda holgada para que no se notaran mis piernas temblando. Las manos, yo soy de manos muy tibias. Las manos me sudaban, pero estaban como un hielo, estaban frías. Entonces, el que tú me digas a mí en este momento, es que yo sí quiero hablar en público, es que yo sí quiero dar un webinar, es que yo sí quiero dar una presentación de negocio, pero me dan muchos nervios, eso no es pretexto. Los nervios nunca se te van a quitar. ¿Te da miedo? Hazlo con miedo. ¿Te dan nervios? Hazlo con nervios. ¿Te da pánico escénico? Hazlo con pánico escénico. Cuando Dios nos da la bendición de ser padres, los hijos no vienen con instructivo. Y aunque ya tengas más de un hijo, cada hijo es diferente. Y te da pánico cuando lloran en la madrugada y no sabes si es porque los picó algún animal o porque están enfermos, cuando tienen fiebre. Claro que te da miedo. Y por eso no haces nada. Pues lo haces con miedo. Entonces, ¿por qué no hacerlo también para hablar en público? Acuérdate que a nadar se aprende nadando y a manejar se aprende manejando. Y ya te dijimos desde el primer día que empezaste a utilizar nuestras herramientas, que viste este cronograma de tu primer mes como embajador o como embajadora, que eres una persona de pretextos o eres una persona de resultados. Así que yo te invito a que practiques. Todo esto que yo te acabo de mostrar lo puedes aplicar cuando utilizas la metodología del PUDE. Te voy a dar un ejemplo. No te voy a leer ahorita el script que viene ahí, el script que seguramente ya descargaste, pero te voy a dar algún ejemplo basándome en las preguntas que ahí vienen. No es lo mismo, por ejemplo, que tú le leas las preguntas a tu prospecto sin lo que ya te expliqué, entonación, cambios de volumen, contacto visual, etcétera. No es lo mismo a que se lo leas con o sin intención, ¿verdad? No importa si lo lees, lo ideal es que con el tiempo domines de tal manera el PUDE que ya no necesites estar leyendo las preguntas, pero no tiene nada de malo que las leas. No, mucha gente dice, es que me las tengo que aprender de memoria, porque si no el prospecto va a decir, ay, las está leyendo. No importa, eso es lo de menos. Tú se lo puedes decir incluso a tu prospecto. Hola, Juan, buenas tardes. Mira, para sacarle mejor provecho a esta plática, escribí unas preguntas con cosas que para mí como emprendedor son importantes y que yo quiero saber si tú también tienes esas características que yo estoy buscando para mi equipo. Y entonces ya se las empiezas a leer. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, tú le digas, a ver, Juan, ¿cómo te sentirías? Imagínate si tú le dices, a ver, Juan, ¿cómo te sentirías si ya estuvieras ganando en este momento esos $3,000 que tú quieres? ¿Cómo cambiaría tu vida? Así tú le haces la misma pregunta y le dices, a ver, Juan, imagínate que ahorita ya ganas esos $3,000. A ver, imagínate. Tú me dijiste que si tú ya tuvieras libertad financiera,
llevarías a tu familia a la playa porque nunca han visto la playa? A ver, imagínate que en este momento tu esposa y tus hijos están frente al mar. ¿Cómo te sentirías? ¿Sí se fijaron? O sea, cómo cambié la emoción. Y ustedes no me están viendo, no están viendo mis manos, no están viendo mi cara, únicamente me están escuchando. Ahora imagínate cuando le dices, oye Juan, ok, imagínate que ya llegamos al 31 de diciembre de este año, Juan. Y entonces, ¿te acuerdas de esta oportunidad que yo te presenté? ¿Te das cuenta que la dejaste pasar? Y descubres que estás exactamente igual o peor que un año atrás. ¿Cómo te sentirías? Si se fijan, hable más lento, hable más bajo, hable pausado. Hasta agaché la mirada. A pesar de que ustedes no me ven, lo sintieron. Pero esto se adquiere con la práctica. Tienes que practicar, practicar. Muchas veces cuando vemos a un gran conferencista, alguien que nos motiva mucho, a un ponente, a un maestro, a un artista, a alguien que se expresa bien en público, pensamos que así nació. Y hasta decimos, ay, bueno, es que ella tiene facilidad de palabra. Ay, bueno, es que él domina el escenario. Eso se hace con la práctica. Como les compartí, cuando yo aprendí a manejar, el primer mes, todos los días sentía que era mi último día, que ese día me iba a morir, que iba a chocar. Si tenía que pasar por una glorieta, una rotonda, le llaman en algunas partes, prefería tomar un camino más largo, aunque me tomara 20 minutos más, con tal de no pasar por una glorieta, porque me daba terror. Y aparte en mi ciudad hay muchas glorietas, muchísimas, que no tienen semáforo, que pues te tienes que meter cuando puedes, ¿verdad? Entonces, al principio, como les decía, se me secaba la voz, la boca, se me sentía muy amarga, las manos heladas, las piernas temblando, el corazón acelerado. Y ahora, pues no es que yo sea una campeona de Fórmula 1, pero pues manejo perfectamente a cualquier parte, no solo aquí en mi ciudad, sino que pues ya no tengo problema en manejar en carretera. Pero ha sido con el tiempo. Y no solo con el tiempo, o sea, no era de que yo voy a manejar un día y entonces ya aprendí a manejar, manejo una semana y me espero 5 años y como ya pasó el tiempo, ahora sí ya no tengo miedo y ya sé manejar perfectamente. Claro que no. Es la práctica. Hay que practicar, practicar muchísimo. Aprovecha cualquier oportunidad. Por ejemplo, si estás en una videoconferencia, en un webinar y alguien dice, ¿quién quiere dar su testimonio? ¿A quién le abro el micrófono? Tú inmediatamente hazlo. No pienses en si lo haces bien o si lo haces mal. Piensa en que es tu oportunidad de perfeccionar tu forma de hablar, no de eliminar los nervios, pero sí de controlar los nervios. Cuando estés en una reunión de presentación de negocio, en algún salón, en algún lugar, igual tú pídeles, oigan, ¿puedo dar yo, por favor, la presentación, la primera parte, o puedo dar el plan de compensación, o puedo dar mi testimonio? Aprovecha cualquier oportunidad para hablar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. Te recuerdo que estos temas que estás viendo, este cronograma de actividades en tu primer mes de embajador, es solo una propuesta. Ya te lo he dicho muchas veces y te lo voy a seguir repitiendo. Si quieres tener éxito más rápido, quédate ahorita media hora, una hora más y avanza más rápido en tu negocio. Nos vemos pronto.